pues a continuación voy a pasar a dar lectura a lo más importante de un libro titulado Ante la depresión. El autor es el doctor Juan Antonio Vallejo Nájera. Bien, pues directamente voy a pasar a la página 120 en donde trata la cuestión sobre las medicaciones antidepresivas. Bien, pues a partir de los años 50 empezó a esclarecerse la cuestión de las medicaciones antidepresivas y se pudo poner un poquito en orden esta cuestión, y entonces aparecieron tres grandes grupos de nuevos psicofármacos: los tranquilizantes menores, los tranquilizantes mayores y los llamados timolépticos o antidepresivos. Bien, pues los tranquilizantes menores, llamados tranquilizantes o ansiolíticos, es debido a por su efecto sobre la ansiedad. El añadido de menores se le da perfectamente en la literatura médica anglosajona para diferenciarlos de los tranquilizantes mayores, que son medicamentos que tienen una acción tranquilizante superior a la hipnótica. Quien los toma se beneficia de un efecto sedante, sin quedarse dormido por el día, así puede trabajar, etc. Por tanto, son medicamentos de una acción tranquilizante superior a la hipnótica. Y se puede uno beneficiar de su efecto sedante sin quedarse dormido durante el día. Todo ello, a dosis mayores, produce sueño. A muchas personas que tienen insomnio por intranquilidad, pues le basta el efecto sedante para recuperar el sueño normal. Se toleran muy bien y no provocan dependencia, salvo casos excepcionales o uso inmoderado. Esta fama que tienen estos medicamentos de inofensivos hace que muchas personas los recomienden a otros profanos e incluso le regalen el frasco de comprimido, que en un momento dado ya no precisan. Los médicos generales los utilizan en multitud de indicaciones: relajación muscular, espasmo, trastornos intestinales, etc. Por tanto, todo esto da motivo a que su difusión es enorme. Por tanto, se calcula que lo utilizan más de la mitad de la población. Al recordar algunos de los nombres comerciales más difundidos son, por ejemplo, el Valium, Librium, Transilium, Diazepam, Meprobamato, Lesatin, Uberplex, Roinol, Dormidor, Orfidal, Mojadón, Alción, etcétera, etcétera. Bien, pues estos medicamentos en el tratamiento de lo que es la depresión sirven como única medicación para casos muy leves en que domina la ansiedad. Es frecuente que el médico recete tranquilizantes junto con antidepresivos, por dos razones. Primero, se complementan muy bien, pues muchos antidepresivos no tienen acción ansiolítica y los tranquilizantes son de acción inmediata, mientras que los antidepresivos tardan varios días en hacer efecto. En la primera fase del tratamiento, pues se aumenta la dosis de ansiolítico para que el enfermo pues pueda esperar tranquilizado y con menos sufrimiento la acción de los antidepresivos o los timolépticos. Todos en dosis altas inducen al sueño, ¿no?
pero hay algunos grupos químicos con más efectos hipnóticos que otros. Hay insomnes que tardan en dormirse bastante tiempo y otros que se duermen enseguida pero que se despiertan de madrugada. Como hipnótico, pues hay que usar en los primeros casos uno de los llamados de acción rápida, de las personas que tardan en dormirse, para ayudarles en la primera fase de la noche y que al despertar no tenga resaca. En cambio, en los que se duermen enseguida pero que se despiertan a las pocas horas, pues convienen los hipnóticos de acción lenta para prolongar el sueño. No hay que olvidar que cada persona tiene un modo diferente de reaccionar a los medicamentos. Todos conocemos a alguien a quien el café le da sueño. También hay personas que se excitan con los tranquilizantes o que se duermen profundamente con dosis mínimas de los que normalmente no dan sueño. Como hipnóticos de acción rápida se emplean preferentemente el oxazepam. Nombres comerciales serían Adubram, Aplaquil, Psicowas, Sovile. También está el triazolam. Los nombres comerciales serían Alción. Los tranquilizantes con efectos hipnóticos de acción prolongada más utilizados son los siguientes: el flunitrazepam o el Roinol y el flurazepam, que sería el dormidor. En una duración intermedia, pues estaría el fármaco o hipnótico nitrazepam, comercialmente Mojadón, Ipsal, nitrazepam y Persom. Al buscar el efecto ansiolítico con menos poder hipnótico, pues se tiende a utilizar el oxazepam en dosis menores que como hipnótico, y a las pocas tomas se acostumbra el organismo y se tolera bien durante el día. El bromazepam, nombre comercial de Satin, el clobazam, nombre comercial de Noyafren, Clamil, Clopax, el clorazepato dipotásico, comercialmente Transilium y Nancium, el clordiazepocido, nombres comerciales Librium, Uberplex, Vinomil, Ornalio, Normide. El diazepam, nombres comerciales sería el Valium, Diazeplex, Diazepam, el Brenian, el lorazepam, que sería el Orfidal, Hidalpren, Tonix, lorazepam, Cevizepam, y por último el Medazepam, que sería Megasedam y Nobrium. Además de la susceptibilidad individual a los fármacos, hay que contar con el efecto placebo, sugestivo, por lo que un angustiado puede encontrar mucho más efecto en un producto con distinto nombre comercial, y si tiene la curiosidad de leer en el prospecto la composición química, se da cuenta de que era idéntico al que no le hizo efecto. Por tanto, el insomnio es también muy influenciable por la sugestión. Muchas personas toman el hipnótico por rutina al acostarse, en dosis tan pequeñas que es muy poco probable que les haga efecto. Se duermen porque toman la pastilla
daría igual que fuese de miga de pan. Inconvenientes y precauciones. Se advierte de que no es totalmente inofensivo como se piensa. Es un desatino y un contrasentido tomarlos, como hacen muchas personas, después de ingerir de modo habitual dosis elevada de café o de otro estimulante. En esa situación se tiende a la hiperdosificación. Como ocurre con todos los medicamentos, hay que tomar las dosis mínimas y no mantener dosis elevadas por rutina. Existe en ciertos casos el peligro de habituación y de crear una dependencia. Hay personas con una disposición llamada toxicofilia, a hacerse habituados con dificultad para cortar el hábito. Pero de cualquier cosa, por ejemplo, podría ser el café, el té e incluso alimentos con azúcar, chocolate, etc. Si se descuidan, esos son los que tienen riesgo con los tranquilizantes. Es muy importante el peligro de la potenciación por el alcohol. Suman sus efectos y un par de copas y una dosis leve de ansiolíticos, ambas inofensivas por separado, pueden provocar torpor, lentificación de los reflejos, etc., que son muy peligrosos en la conducción de vehículos y en el manejo de maquinaria que puedan mutilar, ¿no? Ni el médico ni el paciente por su cuenta deben recurrir a estos medicamentos por queja insignificante. Hay que reservarlo para cuando son necesarios. Y es aunque esta medicación tengan escasos riesgos, ¿no? Pero hay, como dice el autor, de reservar estos medicamentos cuando realmente sean necesarios. Si al aparecer unos síntomas antes de hacer el diagnóstico, el paciente empieza a tomar estos medicamentos por su cuenta, o un médico poco responsable se los manda por complacencia, puede tapar los síntomas, el enfermo sentirse mejorado, sin embargo la enfermedad evolucionar empeorando sin enterarse. Hay que tener claro el diagnóstico y el motivo de su administración antes de recetarlo. Nunca es recomendable tomar una medicación porque le ha sentado muy bien a un amigo que tiene lo mismo que uno, ¿no? Entre comillas. En las depresiones psicógenas provocadas por traumas psíquicos, el tratamiento de elección es la psicoterapia. Los tranquilizantes pueden recetarse provisionalmente para aliviar de un modo rápido, pero como dice aquí, si el paciente al mejorar interrumpe la psicoterapia y sigue solo con tranquilizante, pierde la oportunidad de curarse. Tapará los síntomas de momento, pero reaparecerán. Contraindicaciones. En las insuficiencias hepáticas y en muchos ancianos, la destrucción del medicamento en el organismo es tan lenta que puede producir efectos acumulativos con las dosis que se van tomando después y provocar una intoxicación. Bien, pues paso ahora a los antidepresivos o timolépticos, que son ellos los auténticos antidepresivos, fármacos con acción específica en las depresiones. Bien, pues estos medicamentos mejoran o hacen desaparecer las depresiones. Si se dejan de tomar antes de terminado el episodio, vuelven a aparecer los síntomas depresivos, que desaparecen de nuevo al reanudar el tratamiento. Bien, pues los antidepresivos, la denominación comercial son los siguientes: Anelum, Triptisol, Demolox, Anafranil, Tofranil, Martimil,
Paxlovid, Surmontil, Ludiumil, Lantanol, Alival, Vivarin, Deprav, Tombram, etc. No son tratamientos sintomáticos, de los que tapan un síntoma aislado, sin influir en la enfermedad, como hace por ejemplo la aspirina para el dolor de cabeza. Realmente los antidepresivos interfieren en el engranaje neuroquímico de las depresiones. No es fácil que tengan efectos sugestivos, porque su eficacia no es inmediata, como en los tranquilizantes. Los antidepresivos tardan de 5 a 20 días en actuar sobre la sintomatología. Durante esos días, el paciente se encuentra peor que antes. El motivo del empeoramiento es que, sin haber percibido aún los efectos beneficiosos de la medicación, notan añadidos a los síntomas de la enfermedad. Estos añadidos son los efectos secundarios. Sin embargo, los grupos químicos de los antidepresivos siguen básicamente siendo los mismos de los años 50. Bien, paso ahora a los inhibidores de la MAO. Son muy efectivos y el paciente nota pocas molestias y todo va bien. Por lo que una vez probado, en comparación con los otros, pues los prefiere. Pero no siempre va todo bien y los riesgos son más graves que los tricíclicos. Los inhibidores de la MAO en uso son fenelcina, nombre comercial Nardelsine, iproniazida, nombre comercial Iproniazida, medfedracina, nombre comercial MH11, nialamida, nombre comercial Niamid. El empleo de los inhibidores de la MAO ha quedado restringido a los pacientes que lo tomaron anteriormente en otro episodio depresivo y les sentó muy bien y con excelente tolerancia. Con esos precedentes es probable que ocurra lo mismo ahora. También se usa en los enfermos que no responden a los restantes tratamientos tripolépticos. El motivo de relegarlo a la reserva terapéutica es su alto riesgo de efectos secundarios. Aunque son raros, resultan graves. En algunos pacientes predispuestos provocan graves daños en el hígado y se ha dado casos mortales. Los inhibidores de la MAO, cuando permanecen en el organismo sin metabolizar, se combinan de modo peligroso con otras sustancias y alimentos. Hay que controlar el régimen alimenticio del deprimido tratado con inhibidores de la MAO. Sustancias químicas que existen en ciertos quesos fermentados, cerveza, algunos vinos, hígado, habas, etc. Estas sustancias serían aminas simpaticomiméticas. Pues esta sustancia mezclada con los inhibidores de la MAO puede provocar crisis de hipertensión grave, agitación psicomotora, hipotensión ortostática, etc. Una preocupación esencial es el no combinar nunca inhibidores de la MAO y los tricíclicos. Como son los dos grupos de medicamentos más eficaces, cuando fracasa uno, se tiende a ensayar el otro. Pero hay que dejar 14 días desde el fin del primer tratamiento, antes de iniciar el segundo. Ambos grupos de sustancias en manejo controlado suele ser inocuo. Su mezcla es tóxica, fiebres elevadas, convulsiones, etc. En el intervalo, pues se puede uno ayudar al paciente con tranquilizantes menores. Bien, pues paso ahora a los fármacos tricíclicos y tetracíclicos. Bien, pues los describimos conjuntamente porque tienen utilización similar, que son los más usados en el tratamiento de las depresiones. Entre los tricíclicos, la amitriptilina, nombres comerciales tritizol, nobritol, mutabase, deprelio, amianelum. También la amosapina, nombre comercial Demolog,
la clomipramina, nombre comercial anafranil, el dozepina, imipramina, notritilina, trimipramina. Entre los tetracíclicos, la maprotilina, la miancerina, la nofimecina, la recientemente suprimida, la vilosacina y por último la trazodona. Bien, pues todos estos medicamentos corresponde al médico emplear el indicado, no solo en cada caso, sino en cada momento de la evolución de un deprimido. Existe una clara susceptibilidad individual que puede variar a lo largo de la enfermedad, tanto para el beneficio de un medicamento sobre otro como para sufrir los efectos indeseables. Bien, pues si un deprimido reacciona de modo distinto a la forma más frecuente, de poco le sirve, ¿no?, que las estadísticas digan que a él le tenía que sentar muy bien determinado medicamento. Por eso, el médico tiene que estar siempre alerta y dispuesto a variar sus indicaciones. El paciente no debe modificar de tratamiento sin consulta, porque los antidepresivos son de acción lenta, o sea que tardan hasta 20 días en hacer efecto. Si ya lleva una semana e interrumpe ese tratamiento, pues inicia de nuevo el ciclo, retardando la mejoría. Además, tanto él como su médico se quedan sin saber si el medicamento no le curaba o no le ha dado tiempo a que le cure. Bien, otra cosa sería interrumpir el tratamiento si los efectos secundarios resultan alarmantes. Entonces, en este caso, hay que dejarlo inmediatamente. También existen los test o pruebas de laboratorio para saber qué tipo de medicamento le viene bien a una determinada persona. Bien, paso ahora al punto sobre los efectos secundarios. Varían enormemente de una persona a otra. Por ejemplo, con la amitriptilina, algunos sienten ligera somnolencia solo los primeros días. Sin embargo, otras personas no pueden levantarse de la cama. Además de la diferencia real de efecto, hay la valoración subjetiva. O sea, que algunos pacientes no se quejan y el médico se alarma al percibir la intensidad de los efectos secundarios que sufren. Y otros, sin embargo, por una molestia insignificante, pone el grito en el cielo llamando a los servicios de urgencia de madrugada, por ejemplo, afirmando que el médico casi le mata, etcétera, etcétera. Bien, aquí el autor dice que él considera el antidepresivo más eficaz a la clomipramina, que es el anafranil. Pero en casos con ansiedad e insomnio, por el efecto sedante y la somnolencia que provocan, puede convenir más la amitriptilina, que sería el Nobritol, mutabase, Deprelio, Tristisol, Amianelum. En general, la amitriptilina, la dozepina, la maprotilina y la miancerina tienen más efectos sedantes. De este grupo, la miancerina es la que tiene menos efectos secundarios, y la nomifensina, que también se tolera con facilidad. Los efectos anticolinérgicos que percibe el paciente o de los que se queja son los siguientes: sequedad de boca y de mucosa, estreñimiento, que se acentúa al que tiene de la depresión,
dilatación temporal de la pupila, con lo que el paciente se lamenta de que ve borroso y no puede leer a rato o le molesta la luz. Temblor de mano, que puede ser tan intenso que le entorpezca escribir. Crisis de sudor sin tener calor, sobre todo en la cama. Taquicardia sinusal. Hipotensión ortostática, que consiste en que al ponerse repentinamente de pie, desde la posición de tumbado o sentado, baja instantáneamente la tensión y el paciente nota mareo e incluso puede caer al suelo, como en la lipotimia. Y retención de orina, que llega a ser alarmante en los hombres con problemas prostáticos. Los timolépticos administrados en la fase depresiva de pacientes de psicosis maníaco-depresiva pueden desencadenar la aparición de una fase maníaca. En ese caso hay que suprimirlo de inmediato y pasar al tratamiento antimaníaco. Hay contraindicación en caso de glaucoma, hipertrofia de próstata, epilepsia grave y alcoholismo. Por ejemplo, los cardiópatas deben estar controlados por sus cardiólogos, que los prepara para el tratamiento. Con relación al tratamiento farmacológico de la manía, los tranquilizantes mayores o neurolépticos. En la manía es preciso frenar cuanto antes la actividad frenética y perjudicial del enfermo y a la vez lograr la remisión del episodio maníaco. Los dos fines se consiguen con los mismos medicamentos. En el continente europeo los llamamos neurolépticos, que los anglosajones suelen denominarlos tranquilizantes mayores. Las características genéricas que lo definen son: A. Acción evidente sobre el psiquismo, pero sin efecto hipnótico intenso. B. Capacidad inhibidora de la excitación. C. Acción mitigada de los síntomas de la esquizofrenia y otras psicosis, y también de las llamadas psicosis experimentales. Actúan como verdadero antídoto de los psicodélicos. En la manía interesa la acción antipsicótica y la inhibidora de la excitación. Los más empleados son la butirofenona, nombre comercial haloperidol; la clorpromacina, nombre comercial largactil clopromacina; la tioridazina, nombre comercial meledil misergil doloptal. En una crisis maníaca intensa, pues es preciso administrar dosis altas de medicación. Por este motivo y por los peligros de la conducta del paciente, la primera fase, pues conviene hacerla en régimen hospitalario. En el tratamiento ambulatorio, estas medicaciones deben darse bajo la supervisión directa del médico. Bien, pues paso ahora al punto sobre medicación preventiva de la manía: las sales de litio. Bien, pues el carbonato de litio, nombre comercial Plenur, tiene un lugar único entre los antimaníacos. Los neurolépticos hacen remitir una fase maníaca, pero no tienen efecto preventivo de la próxima. En cambio, el litio es muy rápido y efectivo en la remisión de una fase, y dado después de modo permanente, pues se lleva muchos años observando que a gran parte de los maníacos les libera de la repetición de las fases. Hay pacientes que tenían una fase de excitación maníaca cada año o cada 2 años, y desde que comenzaron a tomar litio hace 10 o 15 años no han recaído. Cuando dejan de tomarlo, vuelven a estar expuestos a los vaivenes de la enfermedad.
en pacientes con enfermedad llamada bipolar, pues ha demostrado ser también eficaz como preventivo de las fases de depresión. No se ha precisado este efecto en los pacientes que solo tienen fases depresivas. El carbonato de litio exige una serie de precauciones, por lo que nunca debe administrarse sin control médico. Las concentraciones en sangre por debajo de un cierto nivel no sirve para nada, y si pasan de otro nivel son peligrosas. Bien, pues a continuación voy a dar lectura a un artículo y apuntes con relación al tema del estrés, que tiene que ver muy directamente con el tema de la depresión. Pues bien, el estrés es una reacción no específica del cuerpo contra todo lo que no se le puede exigir. El hombre contemporáneo recibe agresiones de la sociedad en que vive, pero las agresiones más peligrosas quizás sean las que producen o las que proceden de nosotros mismos. El estrés es una reacción saludable de defensa del organismo y solo resulta perjudicial cuando la agresión es demasiado intensa o prolongada y los mecanismos de respuesta no pueden superarla. Adrenalina, noradrenalina, glucocorticoides, glucosa son sustancias de defensa. Los síntomas de estrés: irritabilidad excesiva, tic nervioso, dolor de cabeza, generalmente localizado en la nuca, pues también los insomnios, la sudoración, etc. Una puerta abierta a la ansiedad y a la depresión, el estrés. Con la relajación se disuelven las contradicciones y consecuentemente las correspondientes tensiones emocionales, liberándose al mismo tiempo la energía retenida y contribuyendo así al restablecimiento del equilibrio. Todo esto con la relajación. La respiración es la llave maestra de la serenidad. Una respiración abdominal lenta y profunda constituye el método más simple de relajarse, especialmente si dedicamos especial atención al momento de la expiración, que debe durar el doble de tiempo que el empleado en la inspiración. Consiste en respirar alternativamente por uno de los orificios de la nariz mientras el otro se oprime suavemente. Sentarse sobre una silla con la espalda recta y procurando mantener la cabeza ligeramente inclinada sobre el pecho. Con el pulgar se oprime el orificio derecho y se inspira por el orificio izquierdo. Después se oprime el orificio izquierdo con el índice y se expulsa el aire por el orificio derecho. A continuación, sin cambiar la posición de los dedos, se inspira por este mismo orificio derecho y se expulsa el aire por el izquierdo. La energía que nos da el sol produce en nuestro cuerpo una gran vitalidad, tanto corporal como espiritual. Tomar el sol todo el año. Nos protege de enfermedades, cura las enfermedades que tenemos y se adquiere un equilibrio nervioso adecuado. A esto se llama helioterapia. El sol estimula el organismo. Los rayos del sol fomentan la circulación sanguínea y llega a todos los órganos del cuerpo, como son el hígado, los riñones, el páncreas, el estómago, etc. El sol es el generador que produce en nuestro cuerpo nuevas fuerzas. Las bacterias no pueden vivir bajo el sol. El sol es la influencia positiva del hombre. La luna es la influencia negativa. El buen color de la cara es igual a la buena salud del alma. El sol se tomará paulatinamente para que el color de la piel se broncee, llegando al estado ideal y estaremos liberados de toxinas, que es el veneno del organismo.
Consideremos el baño del mar como parte de una serie de terapias encaminadas a aprovechar el efecto terapéutico de este baño y todo lo relacionado con el clima marítimo. La capacidad curativa del agua del mar es conocida desde los tiempos más antiguos. Como efecto principal del baño del mar, de aire y de sol, podemos decir que estimula al organismo en general. Como efecto secundario, su acción sobre la piel y las glándulas, terminaciones nerviosas y puesta en marcha de reflejos. Estimula los elementos formadores de la sangre y produce un aumento y una mayor regulación hormonal. Entre los procesos o enfermedades en los que se experimenta mejoría con estos baños de mar, podemos citar estado de incapacidad orgánica, estado de fatiga física o intelectual, disminución de defensa o cuando hay poca resistencia a las infecciones. Ciertas alteraciones de la piel, alteraciones del desarrollo. Hay que saber dosificar y no pasarse la raya, pues saturarnos del mar, del sol o del aire puede ser perjudicial. La industria y la civilización están limitando cada vez más el disfrute de los placeres que nos ofrece nuestro planeta. El aire aporta a nuestra piel energía adicional que nos libera de impurezas, descargando el trabajo de los pulmones, los riñones e intestinos. Los baños de agua de los mares nos cargan las bacterias vitales de la célula. Se llevará lo menos posible ropa, ¿no? Podríamos practicar el nudismo para que la piel se beneficie de las fuerzas positivas de la naturaleza. Las prácticas de todo esto, pues lo que produce es menos crispación ante la vida, menos prisa, más sonrisa, más tranquilidad ante las agresiones de los demás, y nos enfadaremos menos y nos equilibraremos. Los dolores de cabeza desaparecen poniendo los pies en contacto con el sol y el campo. Hay que pasear todos los días por la mañana por el campo para recibir energía. Procuraremos darle a la mente la paz que necesita, dejando volar la imaginación, y meditaremos para darle solución a los problemas personales. Cuando uno está sano, la alimentación será lógica y la justa. Bien, pues a continuación voy a dar lectura a prospectos de medicamentos con relación al tema depresivo o hipnótico o de dormir, relajante o tranquilizante. Empezamos con el medicamento llamado Limovan, que son hipnóticos. El Limovan es sopiplona. La composición es la siguiente: contiene cada comprimido 7,5 miligramos de sopiplona DCI. Los recipientes: almidón de trigo, lactosa, fosfato bicálcico, carbosimetilamido sódico, estearato de magnesio, barniz, hidroxipropilmeticelulosa, dióxido de titanio. Dióxido de titanio. Bien, pues cada envase contiene 30 comprimidos. La actividad del Limovan es que es un agente hipnótico del grupo de compuestos de las ciclopirrolonas. Se ha demostrado que la sopiplona acorta el tiempo de comienzo del sueño y reduce la incidencia de despertares nocturnos, con lo que aumenta la calidad del sueño y del despertar en la mañana. La vida media de eliminación es de 5 horas aproximadamente. Indicaciones: tratamiento del insomnio transitorio, de corta duración y crónico en adultos.
incluyendo dificultades para iniciar el sueño, despertar en nocturno y despertar precoz. Contraindicaciones: miastenia grave, hipersensibilidad a la azopiclona, insuficiencia respiratoria descompensada, síndrome grave de apnea durante el sueño, insuficiencia hepática grave. No debe administrarse a niños o jóvenes adultos menores de 18 años. Precauciones: desarrollo, farmacodependencia o de uso abusivo. Aunque el riesgo es mínimo, no puede ser excluido a priori, lo que debe ser tenido en cuenta al utilizar este medicamento. El riesgo de dependencia o uso abusivo aumenta al aumentar la dosis y la duración del tratamiento, con historia de abuso de alcohol o drogas, o si se asocia a alcohol o psicotrópicos. Estos tres apartados son los que pueden hacer que haya un riesgo de dependencia de este medicamento. O sea, el aumentar la dosis y la duración del tratamiento y mezclarlo con alcohol o con droga o con otros medicamentos psicotrópicos. Insomnio, rebote y síntomas de abstinencia. No puede excluirse el riesgo de fenómenos de este tipo tras la interrupción brusca del tratamiento con Limovan, especialmente después de un tratamiento prolongado. Por tanto, se recomienda reducir la dosis gradualmente antes de finalizar el tratamiento. Tolerancia. El uso repetido puede provocar una cierta pérdida de eficacia con otros hipnóticos. El uso repetido puede provocar una cierta pérdida de eficacia con otros hipnóticos. Sin embargo, no existe tolerancia marcada con Limovan durante periodos de tratamiento de hasta 4 semanas. Amnesia. Puede aparecer amnesia anterógrada, especialmente cuando el sueño se interrumpe o cuando el paciente tarda en acostarse después de haber tomado el comprimido. Para reducir la posibilidad de amnesia anterógrada, los pacientes deben de tomar el comprimido en el momento de acostarse y asegurarse de que se dispone ya a dormir durante toda la noche. En lo que es la depresión, igual que otros hipnóticos, el Limovan no constituye un tratamiento de la depresión, pudiendo incluso enmascarar sus síntomas. Interacciones. Asociación no recomendada. No se recomienda la toma concomitante de alcohol, porque puede aumentar el elemento sedante del Limovan. Asociación con depresores del sistema nervioso central. El aumento del efecto depresor central puede aparecer en casos de usos concomitantes con neurolépticos, hipnóticos, ansiolíticos, sedantes, agentes depresivos, analgésicos narcóticos, medicamentos antiepilépticos, anestésicos y antihistamínicos sedantes. O sea que en la asociación con depresores del sistema nervioso central, el aumento del efecto depresor central, pues lo que hace que puede aparecer en casos de uso concomitante. Bien, pues también puede producirse sinergia aditiva con los depresores neuromusculares, curacitantes y miorelajantes. Efectos sobre la capacidad de conducción. Debido a sus propiedades farmacológicas, Limovan puede afectar perjudicialmente la capacidad para conducir o de utilizar maquinaria, puesto que produce somnolencia residual diurna. Por tanto,
puede afectar en lo que es el conducir o lo que es utilizar maquinaria. Reacciones adversas. La sensación de sabor amargo es el efecto secundario más frecuente observado con sopiclona, o sea, Limoban. Otros sucesos adversos que se han comunicado son vértigo, cefalea, somnolencia diurna residual, hipotonía muscular, o sea, debilidad muscular, o sea, astenia, debilidad muscular, los trastornos digestivos, dispersia, náusea, sequedad de boca, reacciones alérgicas o cutáneas como son prurito y ras, amnesia, que puede aparecer amnesia anterógrada, reacciones psiquiátricas y paradójicas, raras veces se ha comunicado pesadillas o irritabilidad, irritabilidad, lo que son la confusión, las alucinaciones, la agresividad o conductas inadecuadas, posiblemente relacionadas con la amnesia. Y ya por último también las reacciones adversas de lo que es el insomnio de rebote y síntomas de abstinencia. El síndrome de abstinencia de aparición bastante rápida pues se caracteriza por presentar síntomas mayores tales como convulsiones aisladas, estados de mal micróticos o síndrome confusional, a veces después de algunos días, generalmente precedido de síntomas menores. Síntomas menores tales como irritabilidad, ansiedad, mialgias, temblores, reaparición del insomnio y pesadilla, náuseas y vómitos. Y por último, tendría yo aquí que añadir que el tratamiento no debe de durar más de 4 semanas. Incluso dentro del tratamiento hay que dejar días para que el cuerpo vaya eliminando, puesto que la eliminación es lenta y lo que podría producir, pues como ya dice en el prospecto, sueño durante el día. Bien, pues paso ahora a un medicamento distinto al hipnótico. Es un medicamento sobre la depresión, o sea que sería un psicotrópico. Bien, pues este psicotrópico se llama amitriptilina más medazepam, o sea, el nombre comercial es Nobritol. Bien, pues lo que es una cápsula de Nobritol Roche contiene 12,5 miligramos de amitriptilina DCI en forma de clorhidrato y 5 miligramos de medazepam DCI con excipiente que contiene lactosa, estilcelulosa, estearato magnésico, talco y almidón de maíz. Propiedades. Bien, pues las propiedades del Nobritol es la siguiente. El Nobritol Rocher ejerce una acción específica sobre lo que son los principales síntomas de la depresión, como por ejemplo tristeza, falta de iniciativa, humor melancólico, etc. El clorhidrato de amitriptilina es un timoaléptico verdadero que actúa en 2 fases. El tratamiento con este medicamento se caracteriza por una fase inicial trofotropa, una fase inicial también neuléptica, que durante la cual los enfermos notan una sedación y un sentimiento de relajación que les permite superar su proceso psicopatológico. A la fase inicial sigue como por transición continua la fase principal, esencialmente ergotropa y también timoanaléptica, con mejoría del humor y aumento de la iniciativa.
El Medazepam actúa sobre el humor en el sentido de una regulación, al mismo tiempo que produce una relajación psíquica y un equilibrio neurovegetativo. El efecto psicótropo de este principio activo se acusa con una neta ansiolisis debida a la acción selectiva de este medicamento sobre las estructuras límbicas que regulan las reacciones emocionales. Al mismo tiempo, por su efecto equilibrador psiconeurovegetativo, pues permite la regresión de los trastornos somáticos funcionales tan frecuentes en los enfermos depresivos. Nobritol se emplea especialmente para el tratamiento ambulatorio, es decir, en los casos de afecciones depresivas que puede catalogarse desde benigna hasta de gravedad media, así como para el tratamiento de mantenimiento después de depresiones graves. Indicaciones. Nobritol está indicado en el tratamiento de los estados depresivos con ansiedad, comprendiendo incluso las formas larvadas muy frecuentes. Los trastornos funcionales que se enumeran a continuación se benefician del tratamiento con Nobritol en la medida en que sea consecuencia de una depresión. Síntomas esenciales de los estados depresivos: tristeza vital, inhibición psicomotriz, apatía, confusión, humor melancólico, tendencia al llanto, falta de iniciativa y desinterés, acompañado de ansiedad y excitación interna. Estos síntomas normalmente se acompañan de trastornos gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorios y genitourinarios, y así también como lo que son la cefalea e insomnio. Por tanto, todo esto todos estos síntomas pues se benefician del tratamiento con Nobritol, pues como dice, a la medida en que sea consecuencia de lo que es la depresión. O sea, si no es de depresión, si uno es, normalmente suele tener ansiedad en su normalidad, o su normalidad está en el humor melancólico, pues siempre será, que no hará milagro estas pastillas. Lo que sí, que si el humor melancólico, la apatía, la confusión, o sea, eso viene debido, o el insomnio, viene debido a lo que es la depresión, pues evidentemente pues se alivia y la cura este medicamento. Bien, pues los síndromes de agotamiento de matiz depresivo en la mujer también las neurastenias melancólicas, etc. O así también cualquier otro síndrome neurovegetativo que es susceptible de tratarse con Nobritol siempre que tenga un origen depresivo. La melancolía y también los síndromes de agotamiento de matiz depresivo en la mujer. Bien, pues la posología de Nobritol es de 2 a 4 cápsulas diarias. Normalmente sería de noche 2 o 1, y si es grave pues una también por la mañana. Bien, pues los efectos secundarios. A las dosis indicadas, Nobritol es bien tolerado, siendo diferente la sensibilidad de cada enfermo. Puede ocurrir que ciertos pacientes acusen una sensación de fatiga durante los primeros días del tratamiento. Esta sensación de cansancio es deseable, ya que se manifiesta en especial en los enfermos que sufren, antes de instaurarse el tratamiento del trastorno del sueño. Por tanto, se manifiesta en especial en los enfermos que sufren, antes de instaurarse el tratamiento del trastorno del sueño. Puede igualmente tener lugar cierta reacción anticolinérgica en función de la dosis. Sin embargo, estas desaparecen enseguida de forma espontánea o en ocasiones pues tras el ajuste de la dosificación.
O sea, puede igualmente tener lugar ciertas reacciones anticolinérgicas en función de la dosis y sin embargo estas desaparecen enseguida. Riesgo de dependencia. El uso del Medazepam puede conducir a una dependencia. Esto ocurre principalmente tras la toma de forma ininterrumpida del medicamento durante largo tiempo. Para minimizar el riesgo de dependencia deben tomarse en cuenta estas precauciones. La toma de benzodiazepina pues se hará solo bajo prescripción médica, nunca porque haya dado resultado en otro paciente y nunca aconsejarla a otras personas. No aumentar en absoluto las dosis prescritas por el médico, ni prolongar el tratamiento más tiempo del recomendado. Consultar al médico regularmente para que decida si debe continuar el tratamiento. Al cesar la administración, pues puede aparecer inquietud, ansiedad, insomnio, falta de la concentración, dolor de cabeza y sofoco. No se recomienda en general interrumpir bruscamente la medicación, sino reducir gradualmente la dosis de acuerdo con las instrucciones del médico. Bien, pues las interacciones. Los pacientes que tomen Nobitol deben de abstenerse de tomar bebidas alcohólicas mientras esté bajo el efecto del medicamento, ya que las reacciones individuales son imprevisibles. Se recomienda un ajuste de la dosis en pacientes bajo tratamiento concomitante con inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como es la fluoxetina, pues ya que puede presentarse un aumento de lo que es la concentración plasmática de amitriptilina. La administración de antidepresivos debe de hacerse con precaución, particularmente en personas de edad, pues sobre todo las que se sospechen insuficiencia cardíaca o presente trastorno de la conducción o del ritmo cardíaco. Según la utilización, la dosis y la sensibilidad individual, Nobitol como otros medicamentos del mismo tipo de acción, según la utilización, la dosis y la sensibilidad individual, pues lo que puede es influir sobre la capacidad reactiva. Por ejemplo, la actitud para conducir un vehículo, el comportamiento en la circulación rodada, etc. Cuando Nobitol se asocia a medicamentos de acción central, tales como neurolépticos, tranquilizantes, otros antidepresivos o anticolinérgicos, etc., pues puede reforzar la acción de los mismos. Por analogía con otros antidepresivos, Nobitol puede provocar, en caso de tratamiento de estado paranoico o predelirante, pues la aparición de estados de excitación. Como cualquier otro medicamento, Nobitol no se administrará en los primeros meses de la gestación, salvo en casos de indicación perentoria. En pacientes más en individuos intoxicación y nada más. Y con esto ya termino pues la lectura de este prospecto antidepresivo. Bien, pues paso ahora a un medicamento llamado Deancin. Bien, pues el Deancin es flupentazol y melitraceno, que es un medicamento original en el tratamiento de los síndromes característicos o caracterizados por depresión, ansiedad y astenia. Su acción terapéutica se produce con dosis baja y en pocos días, sin producir efectos sedantes ni excitantes y con un amplio margen de tolerancia. El Deancin pues está indicado en el tratamiento de los trastornos depresivos leves y moderados, con o sin componente de ansiedad, así como también en los trastornos somáticos de fondo depresivo. La dosis inicial sería una gran guía por la mañana y otra al mediodía durante los 3 primeros días. Dosis habitual, 1 o 2 grangias por la mañana y una al mediodía. En caso necesario se puede añadir una tercera toma durante el día, pero sin embargo hay que tomarla antes de las 6 de la tarde para evitar posibles insomnios. Sin embargo, la posología debe ajustarse individualmente en cada caso. Se recomienda precaución en caso de ingestión de alcohol, barbitúrico y otros depresores del CNC.
Puede afectar ocasionalmente a la capacidad de reacción, por tanto cuidado con manejo de máquinas y vehículos. Cuando se sustituye un tranquilizante por diazin, debe disminuirse gradualmente la posología del primero. Diazin no debe administrarse a pacientes tratados con inhibidores de la MAO durante los 15 primeros días como mínimo, tras la suspensión de estos inhibidores. Al igual que otros fármacos psicotrópicos, el diazin puede provocar convulsiones en caso de epilepsia. El diazin puede potenciar los efectos de barbitúrico, opiceo y alcohol. Ocasionalmente, y cuando la última administración es muy tardía, puede aparecer cierta dificultad para conciliar el sueño. Este efecto no debe de confundirse con el insomnio asociado a ansiedad y depresión, que suele desaparecer tras varios días de tratamiento, cuando el medicamento ejerce su efecto pleno. Raramente puede aparecer mareo, temblor, cefalea, visión borrosa, hiperprolactinemia, sequedad de boca, estreñimiento, taquicardia, etc. Muy raramente puede aparecer reacciones extrapiramidales. Bien, en caso de ingestión masiva, pues las medidas habituales de inducción al vómito.